Soy el doctor Vicente García Jiménez y les doy la bienvenida a esta nueva sesión. Hoy pasaremos de la teoría a la práctica con un ejemplo real de normalización en ingeniería de datos. Partiremos de un archivo CSV con datos crudos, lo cargaremos en un sistema de bases de datos MySQL y mediante sentencias SQL iremos aplicando paso a paso la normalización. El objetivo es que veamos cómo un archivo plano y desordenado se convierte en un modelo relacional limpio, organizado y listo para análisis. A lo largo de esta práctica usaremos instrucciones SQL como create table, insert into, select, where y join para comprobar cómo los conceptos de la normalización se aplican en un flujo de trabajo real de ingeniería de datos. Con esto, no solo reforzaremos lo aprendido, sino que también veremos cómo llevarlo directamente al entorno profesional. Así que comencemos. Veamos cómo luce ese archivo CSV en bruto y cuáles son los problemas que necesitamos resolver. En esta sesión trabajaremos con un ejemplo muy común en la práctica de la ingeniería de datos, un registro de préstamos de libros en una biblioteca universitaria. A primera vista, la tabla parece cumplir su función. Podemos identificar qué estudiante solicitó qué libro, así como las fechas de préstamo y devolución. Sin embargo, al analizarla con más detalle, aparecen varios problemas típicos de los datos en crudo. Información repetida, como el nombre del estudiante o su carrera. Dependencias mal ubicadas, por ejemplo, el ISBN y la editorial que corresponden al libro, no al préstamo, y la presencia de valores nulos, como en los casos en los que aún no hay devolución registrada. Estos problemas generan redundancia, inconsistencias y dificultades en la gestión de datos. Aquí es donde entra en juego el proceso de normalización. Lo interesante es que este ejemplo demuestra cómo un conjunto de datos aparentemente simple puede esconder múltiples complicaciones que, si no se atienden, afectan directamente la calidad y confiabilidad de la información. En la siguiente sesión daremos el siguiente paso. Veremos cómo aplicar la normalización en un entorno real con SQL y cómo cargar los datos desde un archivo CSV hacia una base de datos relacional. Esto nos permitirá transformar una tabla desordenada en un modelo limpio, estructurado y listo para el análisis. En las siguientes diapositivas vamos a combinar el análisis conceptual que hicimos sobre la tabla con la práctica en código SQL. Lo que observamos a simple vista, información repetida, dependencias mal ubicadas, valores nulos y dependencias, también puede ser detectado y validado con sentencias SQL. De esta forma, no solo comprenderán los problemas desde la teoría, sino que verán cómo un ingeniero de datos los identifica y documenta directamente en la base de datos. El objetivo es claro, demostrar que la normalización no es solo un concepto académico, sino una práctica que se traduce en consultas concretas capaces de revelar la calidad y estructura de nuestros datos. Antes de comenzar a normalizar, lo primero que debemos hacer es cargar los datos tal como vienen del archivo CSV. A esta etapa la llamamos área de staging. Aquí no hacemos limpieza ni transformaciones, simplemente replicamos los datos en bruto dentro de la base de datos. Esto corresponde a la cero forma normal o 0NF, es decir, los datos se almacenan sin importar redundancias, dependencias incorrectas o valores nulos. El objetivo de esta etapa es tener una copia fiel del archivo original en la base de datos. De esta manera podemos analizarlo, detectar problemas y usarlos como punto de partida para aplicar las formas normales. En el código que vemos en pantalla, primero eliminamos cualquier base de datos previa para evitar conflictos. Creamos una nueva llamada ida biblioteca y dentro de ella definimos la tabla prestamos row. Esta tabla recibe todos los campos del CSV, información de estudiantes, libros y préstamos en un mismo lugar, tal y como viene en los datos crudos. Este es el punto de inicio en un proceso de ingeniería de datos, porque nos garantiza que siempre podremos volver a los datos originales antes de transformarlos. Veamos cómo se realiza esto en MySQL. Cuando importamos un archivo CSV a MySQL, si no prestamos atención a la codificación y al formato de los datos, pueden aparecer varios problemas. El primero ocurre con la codificación de caracteres. Si el CSV está en UTF-8 pero lo cargamos como Latin 1, los acentos y la letra ñ se mostrarán mal. El segundo problema está relacionado con las fechas. MySQL espera que las columnas tipo fecha estén en formato 4 dígitos para el año, guión 2 dígitos para el mes, guión 2 dígitos para el día. Sin embargo, muchos archivos CSV exportados desde Excel o sistemas locales traen fechas en formato día, mes, año. Si tratamos de insertarlas directamente, se generan errores o las convierte en valores nulos.
Por último, un error frecuente es importar todo como texto, lo cual genera inconsistencias, por ejemplo, campos numéricos tratados como cadenas, lo que impide ordenar o calcular correctamente. En resumen, una importación descuidada de CSV puede generar acentos y caracteres raros, fechas inválidas o nulas, tipos de datos incorrectos. La solución es siempre revisar la codificación del archivo, usar UTF-8MB4 y convertir fechas con funciones como str-to date. Cuando ejecutan MySQL Workbench, lo que aparece es esta primera página donde pueden ustedes acceder a las conexiones que tienen creadas para poder trabajar. En este caso tenemos esta conexión que se instaló automáticamente la primera vez que nosotros instalamos MySQL. Aquí entraremos para poder trabajar con el proceso de normalización donde mostramos cómo cargar un archivo CSV separado por comas para ejecutar precisamente en MySQL todo ese proceso de normalización a través de las consultas SQL. Entramos y en este caso yo ya tengo precargado precisamente aquí en la parte central de la pantalla las instrucciones para hacer el proceso de carga del archivo de CSV a una base de datos. Aquí del lado izquierdo vemos el navegador y observamos que tenemos en este caso, en mi caso tengo yo dos bases de datos, que estas no las vamos a usar y aquí abajo van a salir los resultados de esta parte, aquí en la parte inferior, siguiendo aquí abajo las características que tienen las tablas, etcétera, etcétera. Aquí abajo podremos ver lo que se ha ejecutado, en qué momento y si ha habido un error y cualquier otro mensaje. Bueno, empecemos. Aquí hemos cargado en un archivo que ya ustedes podrán acceder directamente en campus virtual y tendrán acceso. Vamos a crear una base de datos que le llamamos ida-biblioteca y lo que vamos a decirle es que esta base de datos se va a caracterizar porque pueda aceptar acentos, letras como la ñ y otros símbolos. Lo mismo le vamos a decir aquí, que además de aceptar estos símbolos,
también no debe de tener ningún problema o de distinguir entre mayúsculas y minúsculas. Entonces, lo único que estamos haciendo en términos muy generales es crear una base de datos con esa característica. En nuestro caso, el conjunto de datos que vamos a utilizar, que se llama biblioteca, como ustedes vieron en la diapositiva, sí tiene acentos. Por esa razón, declaramos estas dos. Precisamente usamos estos parámetros para indicar que esta base de datos va a tener esta característica. Entonces ejecutamos con el símbolo aquí del rayo que nos va a permitir ejecutar línea por línea. Entonces no queremos el anterior porque nos va a ejecutar casi todo el script, ¿no? Entonces vamos a ejecutar línea por línea donde aparece el cursor. Le damos clic y aquí abajo, si observan, nos dice a qué hora fue ejecutado este script y con una palomita en verde, un tick en verde, nos dice que tuvo éxito. También cuánto tiempo duró. De este lado del navegador no aparece la base de datos, pero para que aparezca simplemente en este símbolo que está aquí, le damos clic y automáticamente se va a actualizar y va a aparecer ida-biblioteca. Si hacemos clic aquí en esta parte, veremos que nos muestra que va a tener tablas, vistas, procedimientos almacenados y funciones. En este momento no tiene nada. Para poder seguir trabajando con esta base de datos, dado que en este caso tenemos tres, voy a usar esta sentencia en la cual voy a precisamente usar esta base de datos. Le voy a indicar que voy a trabajar sobre esa base de datos. Le doy clic y ustedes van a ver cómo el nombre de la base de datos aquí en el navegador va a pasar a un tono de negritas. Le damos clic y automáticamente se vuelve negrita, lo que ha indicado que se ha activado y que ya podemos trabajar, que cualquier cosa que hagamos precisamente va a ser sobre esta base de datos. Aquí nos manda esquema que estamos trabajando. Aquí abajo observen en esta parte mismo del navegador, aquí en la parte de abajo, donde estamos ida-biblioteca. Vamos a crear una tabla que va a tener la misma cantidad, en este caso coincide, la misma cantidad de atributos con los mismos nombres, en este caso. Aquí voy a modificar el nombre para que no tenga una ñ. Y lo que voy a hacer es que voy a crear una tabla que le llamo préstamos row. Esta va a almacenar toda la base de datos, absolutamente. Y cosas que hay que mencionar. Una, la fecha de préstamo la estamos colocando como una cadena por la simple y sencilla razón de que en la tabla viene en el formato día, mes y año. Y nosotros queremos, o más bien aquí en SQL se maneja en el caso contrario, que es año, mes y día. Entonces, para evitarnos cualquier problema o cualquier confusión, la vamos a cargar como una cadena y luego haremos un procedimiento de conversión. Entonces, fecha préstamo lo colocamos como un varchar y lo mismo hacemos con fecha de devolución, que utilizamos también como un varchar. Y posteriormente aquí en esta parte le decimos una serie de parámetros donde le indicamos que esta base de datos pueda soportar símbolos, emojis, valores como la ñ, los acentos y toda esta parte que no distingue entre mayúsculas y minúsculas. Son precisamente caracteres para trabajar con estas bases de datos que posiblemente nos encontraremos, si sobre todo si son datos latinoamericanos. Entonces voy a crear la tabla en este punto, la ejecuto y me dice aquí en la parte de abajo, aquí en Auction Output, que se ha creado con éxito. Observen aquí abajo y todo es correcto. Para que se pueda visualizar aquí en el navegador, aquí en la parte derecha, volvemos a marcar este símbolo que está aquí y automáticamente va a aparecer ahora en Tables. Y aquí tenemos préstamos row. Si le damos clic, observen que aquí abajo, donde dice esquemas, aparecerá precisamente las columnas que tiene
y las características de cada una de esas columnas o atributos. Acto seguido, lo que vamos a hacer es llenar esta tabla precisamente con el archivo separado por comas. Hay dos formas de hacerlo. La primera, con código, aquí mismo escribir, o usar el importador que tiene de manera automática. En este caso yo voy a utilizar ese método, el importador. Entonces me posiciono aquí en la base de datos o en tablas, donde ustedes quieran. Clic derecho y va a salir un menú contextual. Y aquí veo que dice Table Data Import Wizard. Seleccionamos y automáticamente me va a aparecer esta ventana donde me va a decir que le ponga en dónde se encuentra la base de datos. Le doy buscar y le digo que se llama biblioteca. Le doy abrir y automáticamente me pone la dirección en la que se encuentra el archivo. Le damos Next y aquí tengo dos opciones. Una, crear una nueva tabla o usar una existente. En este caso vamos a usar una existente, ¿no? La que ya definimos nosotros previamente y que está precisamente en ida-biblioteca.préstamos row, ¿no? Aquí está el nombre de la base de datos y aquí está el nombre de la tabla. Entonces le damos Next y aquí me va a pedir, o puedo yo, mejor dicho, configurar el tipo de codificación que tiene. Dejamos un TF8, que es la que tiene, y luego aquí me aparece cuáles son las columnas del archivo fuente, en este caso el archivo separado por comas, y la columna de destino, es decir, estos son los nombres de las columnas que hay precisamente en la base de datos, en la tabla que está en la base de datos. Y ahorita pues nada más es revisarlo, lo que hemos hecho, ¿no? Aquí está año publicación, categoría libro, categoría, fecha de evolución, fecha de evolución. En este caso la fecha de evolución va de nuevo, como lo había dicho, lo guardamos como un string. Multapesos, ICBN, etcétera, etcétera. Aquí abajo me aparecen los datos que se van a incorporar. Observen que aquí están estos símbolos un poco raros, precisamente, pero posteriormente los vamos a corregir. Aquí están todos los datos, lo que le comentaba, las fechas de devolución y la fecha de préstamo, que vienen en un formato que no es el que corresponde con SQL. Le damos Next. En esta siguiente ventana nos va a decir cuáles son las tareas o los pasos que va a ejecutar, que es preparar e importar. Le decimos Next y lo ha terminado. Le volvemos a decir Next. Y aquí, esta es la parte importante. Dice que tenemos 5 registros que fueron realmente importados. Y esto es lo que tenemos que vigilar. A veces hacemos todo esto, pero aquí aparece 0 records. Entonces, si hubo 0 records, escribo un error. En este caso, los 5 registros fueron totalmente importados y le damos finalizar. Para ver los datos que tenemos, pues ahora hacemos una consulta con select. Aquí le decimos select asterisco from préstamos row. Ejecutamos esta instrucción y ahora nos aparece aquí abajo otra ventana donde nos muestra los resultados de la columna. Observen que aquí están todos los datos y de préstamo, fecha préstamo. Esto ya es en la base de datos, ¿no? Esto ya es en la tabla que nosotros creamos que se llama préstamos row y está aquí. Ok, una de las cosas que vamos a corregir y vamos a reparar es precisamente estos símbolos raros que aparecen aquí, como pueden ver en ingeniería, administración, en los nombres, que es un problema de codificación y eso va a ser habitual cada vez que utilicemos datos que precisamente vienen de la parte latinoamericana o quizás en otro idioma. Ok, entonces lo que vamos a hacer es modificar, vamos a hacer un cast, que es un proceso que se le llama de convertir un tipo de datos a otro tipo de datos. En este caso vamos a convertir del Latin 1, que es este formato que genera
estos símbolos a un formato UTF-8 MB4. Aun cuando nosotros definimos que la base de datos era de este tipo, al parecer el archivo de Excel que se generó pues se guardó en Windows y automáticamente lo genera y lo guarda como un Latin 1. Aun cuando nosotros lo configuramos que se guarde como un UTF-8 separado por comas, a veces se suele agregar otras partes de Windows y utilizar y le agrega esto que es Latin 1. Por eso vemos estos símbolos o pudiéramos ver estos símbolos por esta razón. Entonces, aquí tenemos esta sentencia update que vamos a modificar. Vean que no hay un where y como no hay un where, lo que vamos a hacer es que si lo ejecutamos nos va a mandar un error. Por lo tanto, aquí uso esta sentencia para deshabilitar cualquier mensaje de error y le pongo ese set de SQL Safe Updates igual a 0, ¿no? Entonces, lo ejecuto, le he quitado esta parte para que se pueda ejecutar y ahora sí ejecuto el update. Entonces ejecutamos el update, vuelvo a activar el modo seguro y luego vuelvo a hacer un select para mostrar los cambios. Y observen, ahora ya aparece el nombre del estudiante y la carrera del estudiante sin esos símbolos raros y aparece automáticamente con los acentos. Entonces, esto lo único que hizo fue hacer una conversión para que pudiera ocurrir esto en la base de datos. Es posible a lo mejor eliminar los acentos por todas estas problemáticas, eso quedará a decisión de ustedes. Lo siguiente que vamos a hacer es corregir las fechas, la fecha de préstamo y la fecha de evolución, las cuales pues son, se acordarán, son cadenas, pero yo quiero que esté en el formato fecha. Esto que estamos haciendo ya pertenece a todo este proceso, no solamente de limpieza, a una forma de estandarizar los tipos de datos, que se ven esas etapas de data wrangling, precisamente en la parte de cuando estamos trabajando y haciendo la parte de limpieza y transformación de los datos. Entonces, lo que vamos a hacer es que para poder modificar esto, vamos a crear con esta sentencia, vamos a agregar a la tabla dos columnas. Fecha préstamo de tipo fecha y fecha de evolución de tipo fecha. Entonces, agregamos, ejecutamos esto y nos manda aquí abajo que fue ejecutado, una palomita verde que nos dice que fue ejecutado con éxito. Vuelvo a activar aquí en el navegador, en este punto, y me posiciono aquí en préstamos row y veremos aquí abajo en esquemas cómo aparece los nuevos atributos o columnas o campos, ¿no?, de tipo fecha. Otra vez voy a hacer lo siguiente, ¿no? Voy a modificar sin usar un where y si no desactivo este modo seguro, me va a mandar un error. Entonces, pero aquí lo que vamos a hacer es que fecha préstamo, que son precisamente las nuevas columnas, voy a utilizar una función que tiene SQL que pasa precisamente de una cadena a un formato fecha, string to date. Entonces le doy el nombre del campo que quiero convertir y le digo en qué formato viene, día, mes y año. Y le digo que con esta función lo guarde en esta columna que se llama fecha préstamo. Lo mismo lo hago para fecha de evolución, donde le digo fecha evolución va a contener una nueva fecha a partir de la conversión de los datos que tiene fecha de evolución, que es un string, y que tiene este formato. Vean que aquí lo que le coloco es el formato que tiene fecha de evolución, que es día, mes y año. Y automáticamente me lo va a convertir. Vamos a ejecutarlo. Lo ejecutamos y, perdón, no quité el modo SQL Safe Update, lo activo y ahora sí, ya puedo hacer Update Préstamos Row en esta parte
y ya nos mandó que fue exitoso. Arriba sucedió un error porque no había modificado, no había desactivado. Vuelvo a activar el modo seguro aquí en la línea 59 y luego hago una consulta. Y voy a hacer esta consulta para ver los cambios que hice precisamente en la fecha. Y aquí todavía sigue apareciendo fecha préstamo en este formato antiguo, esto es una cadena, pero observen que aquí fecha préstamo ya aparece en el formato fecha que se maneja aquí en SQL. Fecha préstamo 2024-01-15. Igual fecha de evolución. Lo que vamos a hacer ahora es eliminar las columnas de fecha que son cadenas porque no las necesito. Aunque son poquitos datos y poquitos registros, bueno, en un problema real donde tenga demasiados datos, pues se llega a ser un problema. Entonces con alter table le voy a decir que altere la tabla préstamo row y que elimine la columna fecha préstamo y fecha de evolución de tipo string. ¿De acuerdo? Entonces voy a hacer esto, ejecuto y el mensaje aquí abajo, pues una palomita, un tick en verde, me dice que todo fue correcto. Si le doy a actualizar aquí en el navegador, observo la parte del esquema aquí en la parte de abajo y automáticamente se fue la columnas o las columnas fecha préstamo STR y fecha de evolución STR. Y con esto hemos terminado de cargar solamente en este paso nuestro conjunto de datos crudo, lo que sería la forma normal cero que algunos le llaman, donde hemos cargado la base de datos sin hacerle nada. Todavía no hemos iniciado el proceso de normalización. En la siguiente diapositiva empezaremos con el proceso de normalización y veremos todas las instrucciones SQL y cómo la vamos a poder cargar para tener este archivo separado por comas llamado biblioteca en nuestra base de datos normalizada. Nos vemos. En esta diapositiva observamos nuestra tabla de préstamos. A primera vista pareciera que ya está en su primera forma normal o 1FN. Recordemos que la 1FN establece tres principios básicos. Primero, los datos deben ser atómicos. Esto significa que cada celda debe contener un solo valor. En nuestro ejemplo, cada campo almacena un único dato, un título de libro, un autor, una fecha. No hay listas ni valores compuestos dentro de una misma celda. Segundo, debemos definir una clave primaria. En esta tabla usamos la columna ID préstamo, que identifica de manera única cada registro de préstamo. Esto garantiza que no existan filas duplicadas y que cada transacción sea única. Tercero, mantener una estructura consistente. Todas las filas siguen el mismo formato. Cada préstamo registra al estudiante, el libro, la fecha y si aplica, la multa. Aunque encontramos valores nulos, por ejemplo, cuando un libro aún no ha sido devuelto, la estructura de la tabla sigue siendo coherente. Gracias a esto podemos decir que la 1FN logra datos atómicos garantizados, una clave primaria bien definida, una estructura consistente. Sin embargo, todavía notamos redundancia entre registros. Por ejemplo, el estudiante Juan Pérez aparece repetido en varias filas, al igual que el libro base de datos fundamentales. Y aquí es donde se justifica el siguiente paso: aplicar la segunda forma normal en la que separaremos la información de estudiantes, libros y préstamos en tablas diferentes, reduciendo la repetición y logrando una estructura mucho más eficiente. En la primera forma normal todavía teníamos un problema, la repetición de grupos de datos. Cada vez que un estudiante solicita un libro, no solo registramos el préstamo, sino que copiamos una y otra vez su nombre, su carrera y su correo. Lo mismo ocurre con los libros. Cada vez que son prestados, repetimos su título, el autor, el ISBN y la editorial. La segunda forma normal, o 2FN, surge precisamente para evitar este tipo de redundancias. Su principio es sencillo: cada columna debe depender de toda la clave primaria y no solo de una parte de ella. En la práctica, esto significa que debemos separar la información en entidades distintas. En la tabla original, los datos del estudiante dependen únicamente del estudiante, y los datos del libro dependen únicamente del libro. No necesitan repetirse cada vez que hay un nuevo préstamo. Por eso, reorganizamos la base en tres tablas: una tabla de estudiantes, donde cada alumno aparece una sola vez con sus datos personales;
una tabla de libros, donde cada obra queda registrada una sola vez con su información bibliográfica, y una tabla de préstamos, que actúa como tabla de relación y solo guarda las referencias al estudiante y al libro, junto con las fechas y la multa si aplica. Con esta separación logramos que cada dato se almacene una sola vez, que la tabla de préstamos quede limpia y sin redundancias. Y lo más importante, reducimos inconsistencias y hacemos que la base de datos sea más eficiente, coherente y fácil de mantener. Al aplicar la segunda forma normal, detectamos que los datos de los estudiantes se repetían en varias filas de la tabla de préstamos. Por ejemplo, Juan Pérez aparecía con la misma carrera y correo en distintos registros, lo mismo que María García. Para eliminar esa redundancia, se crea una tabla independiente llamada Estudiantes, donde cada alumno se registra una sola vez con sus datos personales. En el código SQL que aparece a la derecha, definimos id estudiante como clave primaria con auto increment, lo que asegura que cada estudiante tenga un identificador único. Además, el campo email se declara como único para evitar duplicados. La tabla estudiantes queda con cuatro columnas: id estudiante, clave primaria, nombre, carrera, email, único. Con esta estructura logramos evitar la repetición de información de estudiantes, garantizar integridad con clave primaria y correo único, y preparar la base para que la tabla de préstamos use solo el identificador del estudiante como referencia. Al aplicar la segunda forma normal, observamos que en la tabla de préstamos los datos de los libros se repetían cada vez que eran solicitados. Título, autor, ISBN, editorial y año de publicación aparecían una y otra vez, generando redundancia e inconsistencias potenciales. La solución es separar los libros en una tabla independiente donde cada obra se almacena una sola vez. Al igual que en la tabla de estudiantes, fue necesario definir una clave primaria. En este caso, idlibro funciona como primary key con auto increment. Además, el campo ISBN se declara como único, ya que identifica de manera inequívoca cada libro. En la parte derecha de la diapositiva aparece el código SQL para crear esta nueva tabla. La tabla libros queda con las siguientes columnas: id libro, clave primaria, título, autor, ISBN, único, editorial, año publicación, categoría. Con esta estructura logramos evitar la repetición de datos de libros, asegurar integridad mediante ISBN único y clave primaria, y preparar la base para que la tabla de préstamos se relacione con cada libro únicamente a través de su identificador. Con la segunda forma normal, no solo separamos a los estudiantes y los libros en tablas independientes, también reorganizamos la información de los préstamos. La nueva tabla préstamos funciona como un punto de conexión entre estudiantes y libros. Cada registro guarda únicamente la referencia al estudiante mediante id estudiante, la referencia al libro mediante id libro y además los datos propios de la transacción, la fecha de préstamo, la fecha de devolución y la multa en pesos en caso de que exista. Al igual que en las otras tablas, fue necesario definir una clave primaria, en este caso id préstamo, con auto increment. Y para asegurar integridad, las columnas id estudiante e id libro se declaran como llaves foráneas, de manera que cada préstamo esté siempre vinculado a un estudiante y a un libro válido. En la parte derecha de la diapositiva aparece el código SQL que define esta tabla. Con esta estructura logramos evitar la redundancia de datos en la tabla de préstamos, mantener integridad referencial gracias a las llaves foráneas, y almacenar en un solo lugar la información clave del préstamo, el estudiante, el libro, las fechas y la multa en pesos. Con la 2FN ya separamos estudiantes, libros y préstamos para eliminar repeticiones. Aún así, en libros persisten dependencias transitivas. Autor y editorial no dependen del préstamo, dependen del libro, en rigor del ISBN. Si cambia el nombre de una editorial, habría que actualizarlo en todos los libros asociados. La 3FN resuelve esto creando entidades propias para lo que es independiente. Autores, un autor, muchos libros. Editoriales, una editorial, muchos libros. A partir de aquí, Libros conserva solo sus atributos directos, título, ISBN, año, categoría, y guarda referencias a autores y editoriales. Con esto logramos cero redundancia en autor editorial. Integridad, un cambio se realiza una sola vez. Consistencia en reportes y consultas. Observa que las instrucciones SQL para crear estas tablas son sencillas y además implican ajustar la estructura de libros para reemplazar texto por llaves foráneas. Eso es justamente lo que veremos a continuación.
Ya vimos que existían dependencias transitivas en la tabla de libros. Para resolverlas, ajustamos la estructura y con ello completamos el proceso de normalización hasta la tercera forma normal. Los cambios fueron muy claros. Eliminamos las columnas de texto autor y editorial. Creamos dos tablas nuevas, autores y editoriales, cada una con su clave primaria. Y en la tabla libros añadimos id autor e id editorial, que funcionan como llaves foráneas hacia esas nuevas tablas. El código SQL que aparece a la derecha refleja esta modificación. Con esta nueva estructura conseguimos eliminar la redundancia de autores y editoriales, mantener la integridad mediante llaves foráneas y simplificar la actualización de datos, ya que cualquier cambio en un autor o editorial se realiza una sola vez. Con este ajuste hemos terminado el proceso de normalización hasta 3FN. Lo que sigue a continuación es alimentar estas nuevas tablas estudiantes, libros, autores, editoriales y préstamos, usando los datos originales que estaban en la tabla préstamos raw. Ahora vamos a continuar con nuestro proceso de creación de las tablas que surgieron a partir de la normalización realizada a la tabla original. Aquí tenemos el código para crear la tabla de estudiantes, el cual vamos a ejecutar. Nos manda el mensaje de que se creó de manera correcta. Luego lo haríamos con el caso de autores, que también se vio de forma correcta. Para que se pueda ver aquí en ida-biblioteca, que es la base de datos, las nuevas tablas, pues simplemente actualizamos en esta parte y automáticamente aparecen las nuevas tablas. Aquí ya tenemos estudiantes, autores. Vamos a crear las otras tablas que son editoriales, libros y finalmente vamos a crear préstamos. Recuerda que en el caso de la tabla de libros corresponde a la versión que se generó o que se originó durante la tercera forma normal. Y con esto hemos creado nuestras tablas que ya están listas precisamente para poder ser alimentadas con los datos de préstamos raw, que es esta tabla que contiene los datos del fichero CSV que cargamos precisamente. Entonces lo siguiente es hacer un paso más, que es hacer todas estas operaciones de selección, de filtrado, para poder incorporar e insert para poder incorporar estos datos en las tablas. Eso es lo que veremos en la próxima sesión. Nos vemos.